Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este día tan especial. Hoy, en nuestro rincón de la actualidad del entretenimiento, vamos a abordar una noticia que, sin lugar a dudas, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha puesto a hablar a muchísimas personas, generando un torbellino de especulaciones. Sí, ya habrán visto el titular que anuncia nuestro tema de hoy, y es que vamos a sumergirnos de lleno en la impactante noticia sobre Ozge y Serkan, un acontecimiento que ha sorprendido a propios y extraños, y créanme, las reacciones que ha suscitado han sido de lo más variadas y, en muchos casos, intensas. Antes de adentrarnos en las profundidades de esta noticia, un recordatorio para todos aquellos que son nuevos por aquí, si son amantes del entretenimiento, si disfrutan de estar al día con las últimas primicias, las exclusivas más jugosas y esos chismes que tanto nos entretienen, asegúrense de darle a ese botón rojo de asterisco suscribirse asterisco ahora mismo. Y lo que es igual de importante, no olviden activar la asterisco campanita de notificaciones asterisco para que sean los primeros en enterarse de todo lo que traemos. No querrán perderse nada. Dicho esto, prepárense, pónganse cómodos, porque la información que vamos a compartir hoy promete ser intensa y francamente, un tanto conmovedora. La noticia sobre Ozge y Serkan ha caído como una auténtica bomba, ¿verdad? Han pasado tan solo unos pocos días desde que la información comenzó a filtrarse de manera insidiosa y posteriormente se confirmó oficialmente, y la verdad es que la gran mayoría no lo veía venir en absoluto. Para aquellos que quizás no están completamente inmersos en el día a día del mundo del espectáculo, o que han estado desconectados por un tiempo, Ozge y Serkan son dos figuras enormemente queridas y reconocidas en el ámbito del entretenimiento. Sus trayectorias profesionales han estado marcadas por una impresionante racha de éxitos, y a nivel personal, su vida siempre ha sido un tema de gran interés y admiración para sus innumerables seguidores. A lo largo de los años hemos sido testigos privilegiados de sus emocionantes proyectos, de sus momentos de alegría desbordante y sí, también hemos sido partícipes de algunos altibajos que con una admirable transparencia han compartido con su público fiel. Pero esta vez, lo que ha salido a la luz trasciende lo profesional y lo público de una manera completamente diferente y mucho más íntima, algo que ha desatado una verdadera oleada de preguntas, de incredulidad palpable y, para algunos, de profunda tristeza o una sorpresa que aún no logran asimilar. La noticia en su forma más cruda y directa es que Ozge y Serkan, han decidido tomar caminos separados asterisco. Sí, así de contundente ha sido la confirmación oficial. La pareja que para muchísimas personas representaba un faro de estabilidad, de amor incondicional y de un romance de cuento de hadas en el competitivo y a veces volátil mundo del espectáculo, ha anunciado oficialmente su ruptura. Y no ha sido un simple comunicado escueto, frío y distante, sino que ha venido acompañado de algunas declaraciones cuidadosamente escogidas que, entre líneas, dejan entrever la complejidad y la profundidad de la situación que atraviesan. Cuando nos asomamos a la vida de personajes públicos, es fundamental recordar, y creo que esto es un punto crucial, que detrás de las cámaras, de los escenarios deslumbrantes, de las alfombras rojas que capturan todas las miradas, hay personas reales Personas con sentimientos genuinos, con sueños ambiciosos y, como todos nosotros, también con decepciones, frustraciones y momentos difíciles. Y aunque en ocasiones nos acostumbramos a verlos como figuras casi inalcanzables, casi etéreas, sus vidas privadas son tan valiosas, tan importantes y sobre todo, tan complejas como las de cualquiera de nosotros. La relación de Ozge y Serkan, durante un tiempo considerable, fue proyectada y percibida como un verdadero cuento de hadas moderno. Sus apariciones conjuntas, las románticas dedicatorias que se prodigaban en redes sociales, los proyectos profesionales que compartieron con una química innegable, todo ello creaba una imagen impecable, una estampa de una pareja sólida, unida y profundamente enamorada. Es precisamente por esta razón, por la magnitud de la imagen que proyectaban, que el impacto de esta noticia ha sido tan demoledor. La gente no solo se sorprende por la ruptura en sí, sino también, y quizás en mayor medida, por la forma en que ha sucedido y las posibles implicaciones a largo plazo que podría tener para ambos en sus vidas y carreras. Hasta el momento actual, la información que hemos podido recopilar proviene de fuentes cercanas a la pareja, que han hablado bajo condición de anonimato, y por supuesto, de los comunicados oficiales que ambos han emitido. Se habla de diferencias irreconciliables de un desgaste natural que la propia rutina y la convivencia
de generar en cualquier relación, de la presión mediática constante que sufren las figuras públicas, o incluso de la divergencia en proyectos de vida que con el paso del tiempo, ya no estaban alineados. Los detalles exactos, las verdaderas razones íntimas, son, por supuesto, algo que solo ellos dos conocen en la profundidad de su experiencia compartida. Sin embargo, lo que sí podemos percibir con claridad es que esta no ha sido, en absoluto, una decisión tomada a la ligera, ni precipitada. Hablamos de años de relación, de innumerables experiencias compartidas, de la construcción de un proyecto de vida en común. Y es precisamente aquí donde entra la parte más intrigante y, a la vez, la más delicada de todo este asunto. Las especulaciones están a la orden del día corriendo como la pólvora por todas las plataformas digitales. Los fans, los medios de comunicación ávidos de primicias, los observadores casuales que disfrutan del drama ajeno, todos intentan armar el complejo rompecabezas, buscando una explicación lógica, una causa concreta. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en la intimidad de su relación? ¿Hubo un detonante específico, un evento particular que lo precipitó todo? ¿O es algo que venían gestando y sintiendo desde hace tiempo, una crisis silenciosa que finalmente explotó? Las redes sociales se han convertido en un auténtico hervidero de debates encendidos, de opiniones divididas, de teorías que van desde lo más plausible hasta lo más descabellado. Algunos apuntan directamente a la fama como el principal enemigo de su relación, otros insinúan la posibilidad de infidelidades que algunos rumores, por ahora no confirmados, sugieren con insistencia, y un gran número de seguidores simplemente lamentan profundamente la pérdida de una pareja a la que admiraban y que veían como un modelo a seguir. En este punto es fundamental hacer una pausa y recordar algo de suma importancia: no debemos caer en la trampa del morbo insano ni en la especulación malintencionada Ozge y Serkan son seres humanos y, como tales, están atravesando un momento personal sumamente difícil y doloroso. Si bien es completamente natural sentir curiosidad y desear comprender lo que ha sucedido, también tenemos la responsabilidad como audiencia de ser respetuosos con su privacidad y sobre todo con su dolor. La forma en que han manejado la noticia, hasta ahora, ha sido relativamente reservada y mesurada, lo cual, dentro de lo que cabe, demuestra una madurez y una dignidad dignas de elogio. Han optado por una comunicación más privada, más contenida, en lugar de caer en un circo mediático que solo serviría para magnificar el sufrimiento. Y eso es algo que, como seguidores leales y conscientes, deberíamos valorar y agradecer. Más allá del aspecto puramente romántico y personal de la noticia, también debemos considerar el impacto profesional que esta separación podría acarrear. Ambos son profesionales increíblemente dedicados y apasionados por sus respectivas carreras. ¿Cómo afectará esta ruptura a sus próximos proyectos individuales? ¿Existirá la posibilidad, o incluso la esperanza, de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro, como lo han hecho en el pasado, pero ahora desde una perspectiva profesional completamente diferente, quizás con una madurez y un entendimiento renovados? El mundo del espectáculo, con su intrincada red de relaciones, a menudo te obliga a mezclar de forma ineludible lo personal con lo profesional, y esta situación particular no es la excepción. Sus agentes, sus equipos de trabajo, sin duda, estarán evaluando minuciosamente las estrategias a seguir, tanto para mitigar cualquier posible impacto negativo en sus carreras como, y esto es crucial, para apoyarlos incondicionalmente en esta nueva y desafiante etapa de sus vidas. Para una gran parte de sus seguidores, la noticia de la separación representa, en cierto modo, el fin de una era Han crecido viendo su evolución, tanto como pareja como artistas individuales. Han sido testigos directos de su desarrollo, de sus triunfos y de su consolidación en la industria. Verlos ahora tomar caminos separados es, para muchos, como presenciar el final de una historia fascinante que ellos mismos habían estado siguiendo con una entrega y un interés excepcionales. La desilusión es una emoción completamente comprensible, incluso esperable, pero también debemos recordar, y este es un mensaje importante, que la vida está intrínsecamente compuesta por ciclos, por cambios constantes, por transformaciones inevitables. Lo que un día parece ser un final definitivo a menudo se revela, con el tiempo, como el inicio de algo completamente nuevo de oportunidades inesperadas y de caminos que quizás ni siquiera habíamos imaginado.
Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del inevitable drama y la vorágine de especulaciones que rodea este tipo de noticias, creo que la historia de Ozge y Serkan nos ofrece una oportunidad valiosa para reflexionar sobre algunas verdades universales que atañen a las relaciones humanas, a la complejidad de la vida y, especialmente, a los desafíos de la exposición pública. En primer lugar, nos recuerda que ninguna relación, por muy idílica que parezca desde la distancia, es inmune a las dificultades a las crisis, a los momentos de tensión. La perfección aparente a menudo es solo una fachada. En segundo lugar, nos enseña que la vida de las celebridades, a pesar de todo el glamour, las luces y el aparente éxito, está plagada de desafíos únicos especialmente cuando se trata de mantener un mínimo de privacidad en un mundo que la devora, y de encontrar un equilibrio precario entre la esfera personal y la profesional. Y en tercer lugar, y quizás el punto más importante desde una perspectiva ética y humana, nos subraya que la empatía y el respeto son fundamentales incluso, y quizás especialmente, cuando estamos hablando de personas a las que conocemos únicamente a través de los medios de comunicación. En resumen, la noticia de la separación de Ozge y Serkan ha sido, sin lugar a dudas, un evento de gran impacto que ha tomado a muchísimas personas por sorpresa. Lo que muchos consideraban una relación sólida, admirada y casi inquebrantable ha llegado a su fin, y las razones exactas de este desenlace aún permanecen envueltas en un velo de misterio y de activa especulación. Lo que sí tenemos claro, y es lo que realmente importa, es que ambos están atravesando un momento personal sumamente delicado y vulnerable. Por ello, es nuestra responsabilidad como espectadores, como seguidores, ser respetuosos y empáticos permitiéndoles transitar este proceso con la dignidad que merecen. Sus carreras sin duda alguna seguirán adelante y sus vidas, aunque tomen rumbos distintos, continuarán evolucionando. Llegamos así al final de nuestro vídeo de hoy, y espero sinceramente que hayan encontrado esta discusión intrigante, informativa y sobre todo, reflexiva. Hemos desgranado los puntos clave de esta noticia tan comentada y esperada, desde la sorpresa inicial que generó hasta las posibles y futuras implicaciones que podría tener para la vida y la carrera de Ozge y Serkan. Es un recordatorio poderoso de que incluso las figuras públicas más brillantes y admiradas pueden enfrentar desafíos significativos y dolorosos en sus vidas privadas. Antes de despedirnos definitivamente quiero agradecerles de corazón, desde lo más profundo de mi ser, por haber compartido este tiempo conmigo, por estar aquí, por ser parte activa y valiosa de esta comunidad que construimos juntos. Su presencia en este canal significa el mundo para mí y me impulsa a seguir creando contenido de calidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les tomó completamente por sorpresa? ¿Tienen alguna opinión, alguna reflexión, alguna perspectiva que quieran compartir con el resto de la comunidad? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me fascina leer sus puntos de vista, sus interpretaciones y saber qué les pasa por la cabeza. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo este tipo de contenido, cargado de información, análisis y, por qué no, un poco de drama entretenido, no duden en regalarme un buen me gusta Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida y la carrera de Ozge y Serkan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren unirse a nuestra creciente familia, suscríbanse al canal y activen la campanita Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a mejorar y a poder traerles más contenido de calidad cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.